No os olvidéis de la hospitalidad, porque por ella algunos, sin saberlo, hospedaron ángeles. ¿Qué tal? Buenos días, ¿cómo están? Vamos a reflexionar en este mensaje dominical respecto del capítulo 13 de el documento tradicionalmente conocido como Epístola del Apóstol San Pablo a los Hebreos. Quiero comenzar diciendo que en realidad este documento no es una epístola, no tiene la estructura epistolar, no es de San Pablo, no es algo que haya escrito Pablo y tampoco es a los hebreos. En realidad sus destinatarios pareciera que son un grupo de cristianos provenientes del judaísmo, aunque no sabríamos si necesariamente judíos de nacimiento o prosélitos, es decir, convertidos, que sin embargo ahora se encuentran en las filas del cristianismo. Por lo tanto, este documento de Hebreos lo que hace es recuperar el imaginario, las tradiciones y las enseñanzas principales del Antiguo Testamento para ponerlas en perspectiva de la nueva fe cristiana. En el capítulo 13, lo que se encuentra en el corazón de este discurso de una fe renovada es la figura del tabernáculo, la figura de este santuario que encontramos de forma profusa en el libro de Levítico y en torno al cual ahora los cristianos tenemos que vivir, sabiendo que Jesús ha traspasado hasta el Sancto Santorum, hasta el lugar santísimo, para que desde allí se convierta en nuestro sumo sacerdote. Y para entender la figura de Jesús como sumo sacerdote, tenemos que comprender al tabernáculo, al tabernáculo de reunión que se encontraba en el desierto, que posteriormente por la historia del pueblo de Israel bajo el reinado de Salomón se va a convertir en un templo. Y no es lo mismo un tabernáculo errante en el desierto con dimensiones bastante austeras que un templo unificado, fijo, urbano, colocado en Jerusalén. De hecho, en el Antiguo Testamento podemos encontrar una lucha entre los profetas que abogaban por el tabernáculo de reunión y aquellos que en realidad se anclaban más a la figura del templo. Profetas como Jeremías, que denostaban al templo y que decían al pueblo, no por decir templo de Jehová, templo de Jehová, templo de Jehová es este, crean que se van a salvar de la condenación. Por otro lado, Ezequiel es un profeta que hace toda una alabanza en torno al templo y lo que peor considera él en todas sus visiones son las profanaciones al templo. Entonces, estamos ante una figura compleja de tabernáculo y templo. En la epístola a los hebreos no siempre quedan muy bien diferenciados. Por ejemplo, en el versículo 10 dice, tenemos un altar del cual no tienen derecho de comer los que sirven en el tabernáculo. Aquí está oponiendo un nuevo altar, la figura central de este santuario, con el tabernáculo, que hace mucha referencia, pues, en este caso, a los judíos, que para o desde la perspectiva del autor del documento a los hebreos, pues era una fe inferior a la nueva revelación de Cristo. Por eso inicia así esta epístola. Dios, habiendo hablado varias veces y de muchos modos a nuestros padres por los profetas, en estos últimos tiempos nos ha hablado a través del Hijo, por medio del cual hizo el universo y a quien designó heredero de todo. Presenta a Cristo como una figura cósmica, una figura que rige no un pueblo, sino de hecho todo el mundo. Y este carácter cósmico que encontramos al inicio del documento a los hebreos, lo estamos retomando ahora en el versículo 13, cuando se vuelve a señalar la figura del templo y del tabernáculo,
que, como les digo, no siempre quedarán muy bien diferenciadas, aunque bíblicamente no es lo mismo el tabernáculo que el templo. Bien, la importancia del santuario, como me voy a permitir llamarle para evitar estas dificultades de si es tabernáculo o si es templo, el punto es que es el santuario. El santuario dividido en tres partes: los atrios, lugar santo donde están los sacerdotes, y el lugar santísimo del arca de la alianza, y donde solo oficia el sumo sacerdote. Este lugar, el santuario, no es un mero lugar de reunión o de culto dominical o solamente para hacer sacrificios de expiación. En realidad, el santuario, dentro de la lógica del Antiguo Testamento, dentro de la lógica bíblica, ocupa un lugar que algunos estudiosos de la religión llaman axis mundi, o el eje del mundo, el centro del mundo, el centro del mundo en torno a ese lugar. Todo lo que pasa en nuestro mundo es un reflejo de ese lugar central. El, la configuración, la estructura del santuario es de hecho un mapa del universo. Es muy distinto a como pensamos hoy. Hoy pensamos el universo pues más en los términos de un eje central gravitatorio, y a partir de allí pues ya sea en los sistemas solares alrededor de los cuales giran planetas, o centros de galaxias alrededor de los cuales giran otras galaxias y nebulosas, y esa es la forma en la que estamos acostumbrados a ver el mundo el día de hoy. Pero en el caso de la lógica bíblica, la forma de ver el mundo, pues definitivamente no era como en la actualidad. Ellos se imaginaban al mundo en tres partes, tres niveles. Un nivel superior, el cielo, donde habita Dios y desde ahí nos ve. Un nivel intermedio, donde habitamos nosotros. Y finalmente un nivel inferior de carácter acuoso, donde se encuentra el mar, pero donde también se encuentra Leviatán, y donde se encuentran los monstruos marinos y los peces. Esta estructura, de hecho, podrá notar que es la misma que aparece en Génesis capítulo 1. Primero se crea la parte de la forma superior, ¿no? Con la luz, después las estrellas, el sol. Posteriormente viene la franja intermedia donde se encuentran los seres humanos, los animales, y también se nos habla de el momento en el cual desde las aguas, desde lo profundo de las aguas, surgen las aves, pero además, cuando se le da al hombre de Génesis 1 la bendición de Dios, se le da para gobernar en las aves de los cielos, en los animales terrestres, pero también en los animales acuáticos. Entonces, esa es la estructura del mundo para la Biblia. Tres niveles. No es como nuestra perspectiva a partir de círculos concéntricos. Ahora bien, cuando vamos al tabernáculo de reunión, nos vamos a encontrar con que tiene la misma configuración, solamente que la voy a señalar de abajo para arriba. Primero se encuentra un lugar de agua, los atrios, donde hay una fuente, donde el pueblo se tenía que lavar antes de poder hacer cualquier ritual. Esos atrios representan la parte inferior del cosmos, donde se encuentra esas fuerzas del agua, que lo mismo pueden matar, como en el caso del diluvio cuando salen del control, o lo mismo pueden purificar. Más adelante sigue una parte intermedia, que en este caso es el lugar santo, donde ofician los sacerdotes para atender a dos tipos de especies animales y especies animales no humanas. Es decir, en el lugar santo había el sacrificio de los animales no humanos,
estábamos hablando de la, ya sea paloma o el cordero o lo que se ofreciera. En última instancia, pues si no había muchos recursos, pues se podía ofrecer cereal, pero principalmente eran animales, con la finalidad de poder hacer un acto expiatorio para los seres humanos. Recordemos que también nosotros somos animales, también nosotros somos fauna, somos Homo sapiens. Y en la Biblia hay una correspondencia muy interesante entre nosotros y el resto de los animales, porque estamos creados a partir de la misma sustancia y a partir del mismo decreto divino, el mismo día. Bien, entonces el lugar santo representa nuestra tierra, representa la franja intermedia del universo. Y finalmente, el lugar santísimo está representando la esfera celeste donde Dios se manifiesta. Por eso ahí solo puede entrar o subir el sumo sacerdote. Esto es muy interesante porque generalmente estamos acostumbrados a pensar el tabernáculo de reunión de forma horizontal y ir entrando por las distintas cámaras. En realidad, bajo la lógica del Antiguo Testamento y la forma en la que entendían el mundo en aquella época, el tabernáculo se pensaba así, de forma vertical. Claro, no es que efectivamente estuviera de forma vertical, tenía que estar horizontal para que las personas pudieran desplazarse. Sin embargo, dentro de su representación o de cómo pensaban el tabernáculo, era un lugar que iba de abajo hacia arriba, llegando cada vez más hacia el profundo misterio divino. Bien, entendiendo esto, podemos ver que todo lo que ocurre en el tabernáculo tiene un carácter que trasciende lo moral, trasciende lo religioso y de hecho es un carácter cósmico. Como es el mundo, es el tabernáculo. Y el mundo irá bien cuando respete la misma lógica del tabernáculo de reunión. El tabernáculo de reunión que es un tabernáculo de justicia. Por lo tanto, el mundo se convierte también en un santuario divino cuando abunda en él la justicia. En el santuario hay reconciliación y perdón. Por lo tanto, el mundo va bien cuando prolifera la reconciliación y el perdón. En el santuario se encuentra la manifestación de la Shekinah, la manifestación de la gloria de Dios. Nuevamente, el mundo irá bien cuando la gloria de Dios se manifieste en él. Eso lo encontramos de forma muy palpable en el trito Isaías o la parte final del libro de Isaías, cuando se nos señala que en los posteros tiempos la gloria de Jehová cubrirá la tierra como las aguas cubren el mar, porque va a ser la consumación de este mundo como el santuario divino. Llegados a este punto, creo que es bastante lógico si les digo que lo que propone el documento de Hebreos es una antiescatología, o al menos una antiescatología de la destrucción. Estamos muy acostumbrados a pensar en el fin del mundo como un acto de masiva destrucción. Meteoritos cayendo, plagas, gente sufriendo, todo extinguiéndose y acabándose, para que después de pulverizarse todo el mundo podamos ascender a un reino celestial, desencarnado e inmaterial. Sin embargo, esa escatología de la destrucción no es la que se encuentra en el documento a los hebreos y por supuesto no es tampoco la que encontramos en las tradiciones del tabernáculo en el Antiguo Testamento. Bajo las tradiciones del tabernáculo, técnicamente se le llama la tradición del Sinaí, que encontramos en algunos pasajes desde Génesis hasta Levítico, donde se habla del santuario, se habla de los sacerdotes o animales puros y animales no impuros, como en el caso del diluvio.
En estas tradiciones en torno al tabernáculo, en torno al santuario, nos encontramos con un mundo que no será destruido. Y ahí podemos irnos hasta los mismos profetas del tabernáculo o del santuario, como Isaías. Sino que nos vamos a encontrar con un mundo que terminará cumpliendo la misión para la cual fue creada: representar el santuario divino. Desde Edén esto se esperaba, ¿saben? Edén también está presentándonos como una forma de santuario. El jardín de Dios fue el primer gran santuario que, que Dios estableció en este mundo. Pero después del acontecimiento conocido como la caída, el Edén se iría a otra parte, se iría a otra región del universo y nos quedaría un mundo árido que nos produce espinos y cardos. Pero el objetivo es recuperar, como diría Milton, ese paraíso. ¿Y cómo se va a recuperar el paraíso? Cuando el mundo vuelva a tornarse un santuario para la gloria de Dios. De tal manera que la hospitalidad, el matrimonio, el visitar a las personas en confinamiento, todas estas listas no son recursos de un moralismo cristiano, sino que son una forma de presentarnos una conducta que vaya acorde a esta realidad del santuario, que es un santuario de justicia, de reconciliación y de manifestación divina. Por lo tanto, la encomienda que se hace al final de Hebreos no es esperar la destrucción del mundo, sino esforzarnos como iglesia, pudiera incluso añadir como sociedad, para que convirtamos a este mundo en un santuario, respetando la lógica de la creación, que no es otra cosa que una lógica de justicia, de reconciliación y de manifestación divina. Es más, los mandatos específicos o casuísticos pudieran cambiar. Y tienen que cambiar, porque no es lo mismo nuestro comportamiento y criterio ético en el siglo XX al comportamiento o criterio ético de las personas del siglo I en Asia Menor. Eso tiene que cambiar. Con el tiempo tenemos que ir reflexionando sobre nuestros comportamientos éticos. Sin embargo, lo que se mantiene teológicamente sustentado es que al establecer nosotros pautas de justicia y pautas de reconciliación en la sociedad, estaremos garantizando también que la gloria de Dios se manifiesta en este mundo y lograremos construir a nuestro mundo como un tabernáculo. Para lograr eso, el día de hoy, por lo tanto, tenemos que tener una conciencia cristiana de cuidado al mundo. No pensar que el mundo se va a acabar, se va a destruir y se extinguirá y que pues no importa lo que le pase a este mundo, total, vamos a vivir en el cielo. No, la lógica del santuario es que tenemos que esmerarnos por hacer de este mundo un lugar mejor. Y tenemos que hacerlo a partir de acciones ecológicas que sustenten la creación de Dios, acciones de justicia que nos permitan integrarnos mejor como sociedad, acciones de reconciliación que nos permitan ir hacia adelante, tratando de quitar todas las huellas de violencia y de guerra que nos ha dejado el pasado. Les invito, por lo tanto, a que de cara a la lógica del santuario o incluso la escatología del santuario, para contraponerla a la escatología catastrófica, nos esmeremos por ver un futuro sustentable, por ver un mundo en donde la gloria de Dios se pueda manifestar en esta tierra y no en un lugar trascendente después de morir. Esforcémonos para hacer de nuestro mundo un lugar hospitalario, porque si lo hacemos, incluso haremos que hasta los mismos ángeles quieran alojarse
con nosotros. Espero que este mensaje les pueda ser de su interés y de su reflexión. A las hermanas, a los hermanos de la Iglesia Peniel, les mando un afectuoso saludo. Dios les bendiga.